Déjame contarte lo que vamos a hacer el día de hoy, lo que vamos a hacer algunos miércoles más, porque la semana pasada terminamos de estudiar verso a verso el libro, este hermoso libro de Ruth, este libro que en 4 capítulos y 3 personajes nos ha mostrado el mensaje de toda la Biblia, ¿verdad? 66 libros, el mensaje de salvación, el amor inagotable, la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero en el texto también, conociendo esta historia, conociendo y habiendo estudiado verso a verso el libro, hay también otra forma en la que podemos acercarnos al libro, y es, lo que vamos a hacer es, vamos a acercarnos ahora desde la perspectiva de los personajes, y al estudiar los personajes vamos respetando, por supuesto, el sentido del texto. Vamos a observar algunos principios que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a poner la vista en el personaje Buzz Lightyear, ¿no? Buzz. Y al reflexionar en Buzz, vamos a reflexionar en algunas lecciones para los hombres. Así que yo sé que aquí hay mujeres, y todo lo que digamos para los hombres, de alguna manera aplica para las mujeres, como cuando hablemos de Noemí y de Ruth, igual manera aplica para nosotros. Sin embargo, el día de hoy, queridas y amadas hermanas y chicas, anótenle bien para que luego no se le olvide al esposo. Le dice, mira, acuérdate lo que dijimos, y yo ahí dentro, porque pues esta es como pues una enseñanza para todos nosotros, incluido aquí su servilleta. Entonces, entendiendo esto y habiendo pensado, meditado durante estas semanas en el hermoso libro de Ruth, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, hablando acerca del libro de Ruth. Ahora, antes de orar y de entrar, recuerda esto, es muy importante, porque si no podemos caer en excesos o en malas interpretaciones y podemos excedernos en esta mirada a los personajes. Recuerda, el propósito de la Biblia es siempre enseñarnos más acerca de Dios, más acerca de Jesús, su carácter, sus caminos, su corazón de Salvador por un mundo que está caído, roto y en pecado. Recuerda, en todas estas historias, Dios es el héroe, no son los personajes, es Dios el héroe. Y de Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos revela al Redentor y al Salvador, que es Cristo. Así que se trata de Dios y se trata de Cristo siempre, todas estas historias. Dios es el héroe, Él es el héroe, no los personajes. En el Antiguo Testamento, los personajes siempre son ambiguos, ¿verdad? O sea, podemos decir cosas buenas, pero de ellos podemos ver virtudes en ellos, pero también luego vemos que cometen errores, y la Biblia es la forma en la que están contadas las historias en el Antiguo Testamento, déjame decirlo así, son brutalmente honestas. De David, por ejemplo, se dice que tenía un corazón como el de Dios, pero el texto es extremadamente sincero acerca de los errores de David. Bueno, Dios y Cristo, Dios es el héroe de esta historia en particular. Y por otro lado, los personajes nos van a mostrar, nos van a revelar cosas. Ahora, otra vez, no son superhéroes, no son superhombres o supermujeres, son seres humanos como tú y como yo, y en ellos vamos a ver virtudes y en ellos vamos a ver errores también. ¿Ok? Entonces es muy importante entender esto para entonces, no solo hoy, sino en las siguientes semanas, ir estudiando y ir aprendiendo algunas cosas, observar algunas cosas, detenernos en algunas cosas que probablemente dijimos cuando estuvimos estudiando verso a verso el texto, pero que es importante regresar a ellas y meditar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Bueno. Acompáñame ahora. Señor, estamos aquí reunidos porque eres bueno, Señor. Estamos reunidos aquí porque queremos conocerte más. Estamos reunidos aquí porque aquí está, Señor, el alimento que necesita nuestra alma, porque podemos
estar reunidos y porque podemos meditar en todo esto que tú has hecho. Señor, queremos mirarte en el texto y al mirarte en el texto queremos ser transformados, Señor. Queremos reflexionar y meditar y queremos ver, Señor, queremos verte y queremos vernos también en el texto para que podamos ser transformados a tu imagen, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primera parte de esto que vamos a hacer. Quiero que observemos brevemente a lo largo del libro algunos puntos claves de voz, de intervenciones directas de voz. Entonces vamos a hacer rápidamente un recuento de los 4 capítulos y luego vamos a ir al corazón del mensaje. Y bueno, lo primero que tenemos que decir y recordar es que esta historia se trata de una familia que vivía en Belén y que frente a una hambruna se va a vivir a Moab, y estando en Moab, el esposo Elimelech fallece, quedando viuda la esposa de nombre Noemí. Le sobreviven los 2 hijos, Malón y se me fue el nombre, Kelión, quienes se casan con 2 moabitas y quienes también, sin haber tenido hijos, mueren y se quedan viudas también sus mujeres. De tal manera que en un momento de ese tiempo, Noemí se da cuenta que en la casa de pan otra vez hay pan porque el Señor los ha visitado, y entonces decide regresar y sus 2 nueras regresan con ella, pero ella las persuade para que no lo hagan, sino que vayan a su casa, se queden en Moab y rehagan su vida. Y ahí es donde Ruth decide y hace esta declaración de fe en el Dios de Israel y decide hasta las últimas consecuencias seguir a Noemí y establecerse en Belén, en Israel. Y entonces en el capítulo 1 encontramos esta historia y ahí no aparece este personaje, no aparece Boaz. Boaz va a aparecer en el capítulo 2, cuando Ruth está espigando, buscando permiso en un campo para sobrevivir y espigar para sobrevivir. Y entonces ahí es donde está este primer encuentro, ahí en el capítulo 2, versos 8 en adelante. Sorprendentemente, Boaz se da cuenta que hay alguien dentro de sus trabajadores que no conoce, y la reconoce porque la historia de la joven moabita y de Noemí regresando a Belén es muy conocida. Así que la reconoce y ahí está un primer encuentro, ¿verdad? Un encuentro de mucha bondad, ¿verdad? Donde él va a mostrar un cuidado que va más allá de una obligación, ¿verdad? ¿Recuerdas esta ley que ordenaba a los dueños de los campos a no expigar exhaustivamente su campo, sino a dejar algo y no recoger lo que se caía para los pobres de la tierra? Pero Boaz va más allá, ¿verdad? Va más allá. Y no solo eso, sino le da de tomar agua, le permite comer de su comida, le manda a sus trabajadores que no la molesten, y a las trabajadoras les dice, tiren un poquito ahí de grano para ella, ¿verdad? Es decir, nos muestra un corazón que hace más allá de su obligación como dueño del campo, ¿verdad? Muestra bondad, va más allá de la obligación. Y ahí podemos ver cómo Boaz tiene iniciativa, ¿verdad? También ahí vemos generosidad en este encuentro, ¿verdad? Tiene la iniciativa, sabe quiénes son sus trabajadores, identifica a Ruth y tiene esta generosidad. Cuida la dignidad, no la humilla, preserva la dignidad de Ruth y le permite trabajar. De hecho, le dice, ya no busques otro campo, quédate aquí con las trabajadoras durante toda la cosecha, ¿no? Entonces, fíjate bien, iniciativa, generosidad. En el capítulo 3, en el capítulo 3 encontramos cómo está este encuentro, ¿verdad? Este encuentro nocturno entre Ruth y Boaz. En una historia extraña, ¿verdad? La platicamos, la revisamos. Y si no, te invito a repasar la enseñanza, que es una historia extraña, ¿verdad? Parece que cortejo, ella le pidió matrimonio a él y ya lo estudiamos, ¿verdad? Estudiamos todo eso. Sabemos que este plan lo crea Noemí, y lo que está buscando en este plan Noemí es
buscar seguridad para ella, un hogar para Ruth. Y entonces lo que tenían que hacer de alguna manera es solicitar, suplicar, pedir que ella pueda ser redimida. Todo esto lo hace Noemí y en realidad Noemí está mandándole un mensaje a Booz y la mensajera es Ruth. Pero en este encuentro, en la noche después de esta ceremonia de trillar o de la primera cosecha de la cebada y del trigo, lo que hace Booz dentro de todo es preservar la integridad de Ruth. Él reconoce en ella una mujer virtuosa, reconoce en ella una mujer que ha preferido a hacer y ejercer esta bondad en favor de su suegra Noemí y de su difunto esposo, al no ir y ejercer el derecho de casarse con quien ella quisiera. Pero Booz, que tiene a sus pies, déjame decirlo así, a Ruth, lo que hace es proteger su integridad. Y no solo protege la integridad, sino que ahí, si recuerdas, lo que hace Booz es mostrar integridad. No se aprovecha de las circunstancias. No se aprovecha de ellas, sino que muestra integridad. Y le hace una promesa, ¿verdad? Le hace una promesa donde le dice, hey, a ver, hay un pariente que está en una mejor posición, que tiene el primer derecho para redimirte. Yo te prometo una cosa, ¿no? Si él no quiere redimirte, yo te voy a redimir. Y otra vez muestra esta integridad y esta sabiduría de Booz, porque conoce la ley, ¿verdad? Porque no se aprovecha a su favor de todas las circunstancias, sino que es íntegro, es generoso, tiene iniciativa, es sabio. Y todavía en el capítulo 4 que estudiamos la semana pasada nos dimos cuenta que él es hábil para negociar, es sabio para negociar. Es decidido a la hora de convocar al fulano, al amigo, como decíamos. Y entonces trata con respeto a Noemí y a Ruth. No está negociando cosas, sino personas. Y en una intervención valiente y sabia, entonces él consigue lo que había prometido. Y es que adquirir el terreno, pero con el terreno el compromiso, y así cumplir el compromiso que había hecho con Ruth. ¿De qué? De casarse, ¿verdad? Así que fíjate las virtudes, fíjate las capacidades de este hombre, su carácter, su entereza, su integridad, su sabiduría, su valentía y su fidelidad a la ley y al pacto con Dios. Piensa esto, una vez más lo digo, es la época de los jueces donde cada uno hacía lo que bien le parecía, pero en una muy pequeña ciudad de Israel, en un pueblito muy pequeño y muy insignificante, hay un pequeño grupo de personas que viven ahí, que son campesinos, que son agricultores y que en ese pequeño círculo se rigen, se llevan entre ellos, llevan sus asuntos de la manera en la que Dios les había dicho. Y aún más, ¿verdad? Porque muestran un amor más allá de la obligación, ¿verdad? El gesed de Dios. Y entonces, no solo si le sumas a todo esto iniciativa, generosidad, integridad, sabiduría, valentía, obediencia o fidelidad a la ley y al pacto, agrégale compromiso porque se casa. Y platicamos, ¿verdad?, que eso implicaba un gran costo para él. Tenía que pagar no solo un dinero, sino tenía que sostener a Noemí, tenía que sostener a Ruth y tenía que sostener al hijo que tendría con Ruth. Y ese hijo no sería considerado como de él, sino como de el difunto esposo de Ruth. Entonces, tenemos una lista de por lo menos 7 virtudes, ¿verdad? Iniciativa, generosidad, integridad, sabiduría, valentía, fidelidad a la ley, compromiso.
Y por ahí me están viendo con ojos de pistola diciendo, sí, José Luis, o sea, ¿nos vas a meter en estos problemas a los hombres? Ay, ¿a poco tú sí cumples? Yo también aquí me estoy machucando los dedos y los pies y la lengua y todo. Está duro, ¿no? ¿Cómo ven, queridas hermanas? Está difícil el asunto, ¿no? Un hombre que tenga estos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para esto? Este es el modelo de Booz. Ahora, vivimos en un momento donde la masculinidad o el hombre, hablando de varón, vive una gran crisis. Primero, los dos sexos, hombre y mujer, están en una crisis, están confrontadas. La biología ha sido desafiada, ¿verdad?, por la ideología. Y eso, bueno, ya tocará hablar específicamente a las mujeres, pero eso ha roto a los hombres aún más. Eso ha desafiado el concepto de virilidad, el concepto de hombría y de masculinidad, y sobre todo desde el punto de vista de la Biblia. Porque en el fondo, los hombres enfrentamos hoy una crisis interna, enfrentamos una crisis en nuestro papel dentro de la iglesia y qué te digo yo en la sociedad, ¿no? Yo estoy sorprendido cómo hoy una simple palabra puede llevarte a la corte, ¿verdad? Aunque no hayas querido hablar mal o expresarte mal, alguien puede malinterpretarlo y puede ser acusado de violencia de género, ¿no? Pero en el fondo los hombres estamos luchando estoy hablándole a hombres cristianos, ¿verdad? Con este estándar que está muy arriba. Ve todas las cosas que están aquí. Y la verdad es que no solo el hombre cristiano, sino el hombre en general en esta crisis de masculinidad se siente incapaz, incompleto, muestra apatía y un constante batallar con encontrar propósito e identidad. La mayoría de los hombres nos sentimos inseguros. Muchos hombres podemos vivir con una vergüenza interna, callando un pecado secreto, con ambiciones secretas, y todo lo tenemos que aguantar. Experimentamos soledad y muchos hombres están experimentando una crisis existencial y no hay detrás de todo lo que un hombre puede representar o hacer, puede haber una falta de sentido y de seguridad en sí mismos. De hecho, hay un fenómeno que está pasando con los más jóvenes, y es que los más jóvenes todo el tiempo se sienten incompletos, que nunca llegan al estándar que se debe llegar, que siempre falta algo. Y no nada más es algo que pasa con ellos, es algo que pasa todo el tiempo con nosotros los hombres. En la iglesia, bueno, está este estigma de que realmente son las mujeres las que vienen a la iglesia, ¿verdad? Ellas son las espirituales, ¿verdad? Y los hombres tenemos que vencer ese estigma de que si los hombres servimos es porque vamos a estar en el púlpito, ¿verdad? Y si no está desde el púlpito, entonces no estás sirviendo. No llegas al estándar de espiritualidad, y eso no es cierto. Entonces los hombres solo pueden servir en la iglesia o en el púlpito o cargando cosas. ¿Y qué te digo en el mundo, verdad? Afuera, en lo cultural. ¿Cómo hacemos? Porque vos nos muestra todas estas virtudes, pero ¿qué hizo Él? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo nos convertimos en un hombre de integridad, en un hombre
como Él. Sabiendo de antemano algo, que las recetas no funcionan, ¿verdad? Porque yo sé que todos, y estoy hablando a hombres, jóvenes y más grandes, jóvenes y más grandes, que las recetas no funcionan, porque aunque podamos tener buenas intenciones, voy a ser más generoso, voy a ser más, eso no funciona, lo sabemos bien, ¿verdad? Así no funcionan las cosas. ¿Cuál es la clave aquí, verdad? ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo le podemos hacer para encontrar una transformación y ser verdaderos hombres de Dios? Y sabes, creo que la clave está ahí en el capítulo 2 de Ruth, verso 1. Y es la forma en que el texto mismo, es la forma en que el narrador en las historias ocupa la voz de Dios y nos dice por qué este hombre puede hacer y comportarse de este modo. Dice Ruth 2:1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico. Pues sí, ese es el problema. Si ya somos guapos, nomás nos falta dinero, ¿verdad? Hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Fíjate cómo define el texto a Booz. ¿Cómo lo define? Como un hombre rico. La pregunta del día de hoy es, ¿cómo llegamos a ser hombres ricos, no? Y cuando estudiamos este capítulo explicamos que no se refiere a una riqueza material y ahorita vamos a entrar más a eso. ¿Cómo llego a ser yo ese tipo de hombre que puede responder con integridad, con iniciativa, con generosidad, con compromiso, con respeto, con obediencia, con lealtad a la ley, con todas las cosas que dijimos? No es lo que tengo que hacer, sino lo que tengo que ser, y eso es un principio bíblico. Dios no nos pide que hagamos cosas, Él transforma nuestro corazón para que seamos ese tipo de persona que hace ese tipo de cosas. La historia de Booz nos muestra que la verdadera riqueza no consiste en tener mucho, sino en ser mucho, que consiste en ser como Cristo y ser como Dios, porque Dios, como dice Efesios 2, si es rico en misericordia, entonces yo tengo que ser rico. ¿Rico en qué? No en dinero, ¿verdad? No es así. No. La Nueva Traducción Viviente dice que hombre rico e influyente. Y la verdad es que la palabra que está usando ahí es la misma palabra que se utiliza en el libro de Jueces, capítulo 6, para describir a Gedeón, varón valiente, esforzado. Así que este texto no tiene que ver con las posesiones, ni con ser emprendedor, ni tiene que ver con dinero físicamente. Tiene que ver con una cualidad. Este término se usaba para hablar de valientes guerreros. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23:8, para definir a los hombres que están con David, se les define así: ricos, valientes. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Está hablando de fortaleza, de valentía. Está hablando de una fortaleza espiritual y de una fortaleza que es más allá de lo que te pueda dar los bienes materiales o tu propio carácter o tu propia inteligencia. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Ahora piensa esto. Elimelech, el esposo de Noemí, junto con su familia, se va lejos porque hay una crisis y en su ciudad no hay pan. La cosecha se quemó, no se dio, no tienen dinero. Y eso mismo es lo que padeció Booz. Uno fue y el otro se quedó. ¿Cómo soportó la hambruna? Es que era rico, no, ¿verdad? ¿Cómo es que uno
Elimelec, ya no regresó. Y no fue un castigo divino. La muerte, pues es lo seguro y pagarle al SAT. Dos cosas, ¿no? Pagar impuestos y morir, seguro, lo tenemos que hacer todos. Le sobrevino la muerte allá, le sobrevino la muerte a sus hijos. Tuvo que regresar Noemí, ¿entiendes? Él no soportó 10 años de hambruna o de crisis económica por ser rico, sino que la crisis, y en medio de la crisis, él se fortaleció, ¿verdad? Él se convirtió en un hombre valiente y esforzado. Y entonces podemos darnos cuenta que es algo, que estas cualidades de su carácter es algo que se generan en medio del proceso de la propia vida, en la adversidad y no en la comodidad. En algo que nos cuesta mucho trabajo a los hombres, que es tomar decisiones, fáciles o difíciles, ¿no? O solamente me pasa a mí y estoy aquí como abriendo mi corazón. Solo hay una cosa que cambia la historia entre un hombre y el otro, ¿verdad? En este caso entre Elimelec y Booz, y es que tomó una decisión: quedarse, ¿no? Quedarse y enfrentar las circunstancias. Eso le hizo un hombre valiente, eso le hizo un hombre fuerte. Si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza será disminuida. Proverbios 24:10. Es en la prueba, es en la dificultad donde se revela, y más que se revela en nuestro carácter, es donde Dios trabaja con nuestro carácter. Pero hay una sola decisión que toma, y esa decisión es clave para Booz, y es quedarse en el lugar que se tenía que quedar. La única manera era esa. Así que la única manera en que nosotros podemos caminar, andar en ese proceso de transformación y ser valientes es tomar esa decisión. Tomar una sola decisión. En la historia de Ruth, Booz no solo es ese pariente redentor de Noemí y Ruth, sino, como lo vimos, ahora que estamos estudiando a Booz y que estamos viendo estas cualidades y esta valentía que él tiene, esta riqueza que él tiene, esta fortaleza que él tiene, que lo hace ser un hombre distinto. Debemos recordar que Booz representa a Cristo y que entonces la decisión para la transformación, para ser un hombre que haga estas cosas. A veces tú y yo queremos simplemente hacer actos de generosidad, de integridad, de sabiduría, de lealtad, pero eso está bien, pero lo que Dios quiere es que nos convirtamos en ese hombre a la imagen de Cristo, que, por cierto, como te estoy diciendo, tipifica a Booz como a Cristo. Es ahí donde viene la transformación. Y lo que hizo que Booz se convirtiera en esa clase de hombre es que él decidió quedarse en el lugar donde tenía que quedarse. En la casa de pan, aunque no hubiera pan. Porque entendió, como está en el libro de Jueces en el capítulo 2, que Dios permitía esas pruebas para que el pueblo de Israel volteara a verlo a él y clamara y se arrepintiera, y entonces Dios volvía a bendecirlos. Así que lo que hizo Booz es reconocer su pecado, arrepentirse, quedarse ahí y esperar la misericordia de Dios. Y con fe esperar nuevamente la bendición de Dios. ¿Qué decisión tenemos entonces que tomar nosotros como hombres? Una muy sencilla, porque Booz representa a Cristo, y es
esta invitación que nos hace Jesús en el Evangelio de Juan, Juan 15. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que ¿qué? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que si hay algo que vos nos debe enseñar a nosotros, que la gran lección de vos para nosotros los hombres es permanecer en él. Permanecer en él. No es un esfuerzo moral, no es un esfuerzo simplemente por cambiar, no es por hacer cosas correctas, sino es porque a través de toda nuestra vivencia, a través de todo lo que tenemos que hacer, a través de simples y pequeñas decisiones cotidianas, ser transformados por Cristo y en Cristo. Jesús dijo: el que permanece en mí. Pero me gusta también como Pablo lo dice en Gálatas 2:20, te lo sabes de memoria casi, estoy seguro. Con Cristo estoy. Fíjate bien, me detengo ahí, con Cristo estoy. Y me regreso a Juan 15, el que permanece en mí, permanecer y estar. Me regreso a Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero me regreso ahí, el punto es con quién estamos, dónde permanecemos, dónde nos anclamos, de dónde nos agarramos. Y eso es lo que nos enseña vos. Vos nos enseña un hombre que supo permanecer y estar en la tierra del pacto, bajo las leyes del pacto, bajo la misericordia y el gesed del Dios del pacto. Ahora nosotros no tenemos que seguir esas leyes, ¿verdad? No tenemos que seguir esos rituales. Ahora nosotros en Cristo tenemos un nuevo pacto, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos que permanecer y vivir, estar en Él. Y como veíamos la semana pasada, y esta es la lección para todos, ¿verdad? Tenemos que rendirnos a ese proceso, en medio de las circunstancias, rendirnos a Cristo. En esas decisiones diarias que van a definir el rumbo de nuestra vida. Nosotros estamos acostumbrados a esperar grandes cosas que cambien nuestra vida y tomar grandes decisiones que aún más la transformen para bien, pero en realidad son las pequeñas cositas las decisiones diarias: a qué horas te duermes, a qué hora te levantas, es tu devocional o no, qué estás leyendo, qué estás comiendo, qué estás viendo, de qué estás escuchando, cómo estás. Esas pequeñas decisiones son las que van definiendo nuestro rumbo. Por eso el punto de esta lección es permanecer, estar, vivir en Él, así como vos se quedó y se convirtió en un hombre fuerte, valiente, rico, en esa clase de hombre que tenía recursos. Me viene a la mente Pablo cuando ora por los Efesios, en Efesios 3. Su petición es que sean fuertes, Señor, que tengan fortaleza espiritual, que tengan la plenitud de Cristo en ellos. Es por lo que ora Pablo por los Efesios. Eso es lo que necesitamos como hombres: fuerza, vigor, valentía. Y eso solo se consigue permaneciendo y estando en Él. La decisión de permanecer cuando otros huyen. La decisión de servir y de pagar el precio cuando otros están calculando, como el pariente anónimo, ¿verdad? Que cuando dice: no, pues yo sí compro el terrenito, pero no. Ya si se trata de casarme con Ruth y de tener un hijo con ella y de mantener al hijo, yo ahí no le entro, ¿verdad? La decisión de permanecer, la decisión de servir. La decisión de invertir en lo eterno. ¿Cómo nos falta, cómo necesitamos los hombres, los varones, invertir en lo eterno? Sí, tenemos la responsabilidad de en lo temporal sembrar y cosechar para poder sostener a nuestra familia. Eso es una gran bendición y un privilegio que podamos hacerlo como hombres. No solo es un deber, pero ¿cómo nos hace falta también tomar esa decisión? Se trata de permanecer en Él. ¿Cómo? Sirviendo a otros también, sirviendo primero a los nuestros, ¿verdad?
invirtiendo en lo eterno, viendo lo eterno, mirando a lo de arriba y no solo lo de abajo. Tozer dice, un verdadero hombre de Dios vive con la eternidad a la vista. Y en nuestras propias fuerzas como hombres no lo vamos a poder lograr. Solo si permanecemos, solo si estamos en Él, si vivimos en Él. Por eso el mensaje de voz, la lección de voz para nosotros los hombres es permitir que Cristo transforme nuestro ser a través de una decisión que tú y yo tenemos que tomar el día de hoy. ¿Cuál es esa decisión? Permanecer, estar. Y en esas pequeñas cosas que todos los días tenemos que enfrentar, servir, aunque eso cueste, aunque eso duela, y no perder la vista de lo eterno. Sí, trabajamos aquí, nos inmiscuimos en lo terrenal, en el buen sentido, invertimos en lo terrenal, sembramos aquí, pero eso no es todo. Esto no es todo. Aquí no se acaba todo. Y aun cuando nuestras fuerzas se nos acaban y a veces cosechamos bien y a veces no cosechamos bien, sabemos que no depende de nosotros, sino que estamos en las manos de Dios para la bendición de las cosas materiales que necesitamos. Pero permanecer y estar en Cristo nos lleva a eso, a servir a los nuestros, a quedarnos ahí, a no huir de Cristo y a no quitar la vista en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Permitir que Cristo transforme nuestro ser, para que entonces hagamos lo que hace un hombre rico, ¿verdad? ¿Qué hizo vos? Tuvo iniciativa, tuvo generosidad, fue íntegro, fue protector, fue sabio, honró la ley, honró el compromiso. Honró a Ruth, respetó a Ruth, se convirtió en un pariente redentor. Termino leyendo 1 Timoteo 6:11 en la Nueva Traducción Viviente. Es una exhortación que Pablo hace al joven Timoteo y le dice: tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Sí, hay algunas cosas de las que tenemos que huir, ¿verdad? Todo lo pecaminoso, ¿verdad? Sí, solo en eso tenemos que huir. Pero en todo lo demás dice, en cambio, persigue una vida íntegra, llena de piedad, fe, amor, constancia y gentileza. Y la forma de perseguir comienza permaneciendo, estando, viviendo en Cristo, para Cristo, por Cristo. Y al hacerlo y al contemplarlo a Él en lo cotidiano de nuestra vida, somos transformados a su imagen y semejanza. Yo le quiero pedir a los hombres, jóvenes como yo y más jóvenes, todos los hombres, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y humildemente le pedimos ayuda al Señor, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Todos estamos igual, yo igual, estamos igual, necesitamos tomar decisiones. Y la primera decisión es permanecer en Él, estar en Él, vivir en Él, verlo a Él. Y oremos y entreguemos nuestra vida a Cristo. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros temores, Señor. Sabes, Señor, que cada uno de nosotros como hombres creyentes, en nuestro corazón está el anhelo de ser fieles, de ser valientes, de no pecar, de no fallar, de darte honra y gloria. Y al mismo tiempo, Señor, tú sabes lo incapaces, que a veces lo torpes que nos podemos llegar a sentir, Señor, porque no podemos llegar a eso, Señor, porque no alcanzamos, Señor, y porque estamos cansados de eso, porque queremos, Señor,
Pero quizás solamente estamos buscando, Señor, hacer, pero el día de hoy ponemos nuestra vista en ti, Señor, una vez más, para que transformes nuestro ser, para que sigas transformando en todas las circunstancias de nuestra vida, Señor, y nos convirtamos y lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor. Si estamos de pie nosotros es porque te necesitamos, Señor. Porque te necesitamos y te anhelamos. Y Señor, yo te pido que traigas fortaleza y plenitud de tu presencia en cada uno de nosotros como hombres. Señor, que traigas en cada uno de nosotros ganas para orar, fuerza para leer tu palabra, Señor. Fortaleza para servir a nuestras familias, a nuestros papás o mamás, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, a nuestros empleados, lo que sea que hagamos, Señor, que podamos servir, hacer esas pequeñas decisiones de servicio, Señor, y que en medio de todo lo que vivamos y hagamos, podamos mirar a lo alto y ver que de allí viene nuestro socorro. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos a tu imagen, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.